Yes. Hace 10 o 12 tardes, durante una apasionante tertulia en la Academia Argentina de Letras, un nuevo camarada interpeló a los argentinos. Fue a propósito de una efeméride altamente sensible, puesto que se cumplen 200 años del nacimiento de Bartolomé Mitre. Pero no se trató de una simple evocación historiográfica, sino de un texto de actualidad inquietante. El país merodea el abismo, una decadencia sin piso y una deriva autoritaria. Y la desesperanza generalizada, concepto que aparece en los sondeos cualitativos, no solo se basa en esa penosa situación, sino muy especialmente en que no se vislumbran salidas. Comienza a hacerse carne la idea de que la Argentina fracasó, que debe revisar sus creencias profundas y sus metodologías gastadas, y que no es posible hacerlo sin un nuevo sentido, y acaso sin una nueva épica. Esta última palabra frunce ceños y alza cejas en ciertos demócratas, que le han cedido al populismo la falsa representación plebeya, la pasión y la heroicidad, virtudes que hasta consideran contraproducentes. El populismo proclive a inventarse pasados heroicos se sirve de la historia como insumo del presente y se constituye simbólicamente como el pueblo, relegando a sus objetores, a sus críticos, a una mera casta oligárquica y a una clase de pequeños burgueses aspiracionales, medio pelo. Y ha naturalizado por esa senda que son cipayos, lo hablábamos en esta radio, son cipayos quienes se resisten a su sometimiento. Este epíteto al que el presidente le puso un like pocos días atrás configura en verdad una calumnia. Define el diccionario de la lengua argentina: cipayo es una persona que favorece los intereses de otros países a expensas del suyo. Hace décadas, cuando todavía el honor existía, una afrenta así podía terminar en un duelo en regla. Hoy quedan los dudosos tribunales o la resignación. Acusar a millones de ciudadanos críticos y pacíficos de conformar una élite y traicionar a su nación es una soberana mentira y una grave infamia. El uso habitual sin repudio público muestra hasta qué punto la colonización populista avanzó sobre el lenguaje político. Reseñando la tarea intelectual de Bartolomé Mitre, un profesor de literatura llamado Javier Roberto González, que fue decano de Filosofía y Letras de la UCA y hoy es investigador del CONICET, nos advirtió aquella tarde que esa mezcla de historiador y polémico que fue Mitre, el polémico hombre de acción sobre todo, logró emular a Tito Livio y construir una nación, escuche bien, sobre la base de dos héroes indiscutibles, San Martín y Belgrano. Contra lo que afirman sus enemigos nacionalistas, esas dos legendarias biografías de Mitre buscaban crear una unidad nacional, superadora de las parcialidades que habían engendrado las guerras civiles. Ni la sola tradición inmóvil de los federales dogmáticos, ni el solo proyecto desligado de toda referencia al pasado de los liberales. Dos caras de una misma moneda. El propósito de Bartolomé Mitre era confeccionar una narrativa con dimensión épica e integradora, que fuera una nueva tradición fundante y que proyectara esos valores hacia el futuro. A Belgrano lo recrea incluso en su medianía como militar, jurista, escritor, pensador, economista, pero a la vez como un hombre querible y excepcional, único, a la altura de George Washington. Dice Mitre: Belgrano era un tipo ideal del héroe modesto de las democracias, que no deslumbra como un meteoro, pero que brilla como astro apacible en el horizonte de la patria. A San Martín, en cambio, lo retrata en toda su genialidad estratégica. Describe sus increíbles proezas y destaca la ejemplaridad sanmartiniana. En Guayaquil, indica el profesor González, debió sacrificar su destino individual
mediante el consabido retiro para asegurar así el triunfo ulterior y perdurable de su proyecto, que era republicano y democrático, y que es el que se impuso a la postre por sobre las aspiraciones personalistas y autocráticas de Bolívar. Bartolomé Mitre diseña con esta operación todo el imaginario argentino, porque las dos figuras elegidas son identitariamente representativas de toda la comunidad. Belgrano y San Martín son de toda la comunidad y no de una parte. Porque poseían, estos dos héroes, una perspectiva que entusiasmaba a todos, y también por ser modelos imitables para el ciudadano común. Así se formó la Argentina. Ahora el académico advierte, sin embargo, que algo involuntario subyace en esa creación. La idea de que Belgrano y San Martín anclan su gloria en una derrota personal, factor que inadvertidamente genera un glamour del fracaso. Es la idea de que los próceres máximos únicamente son aceptados como tales cuando verificamos que acabaron en la pobreza, la renuncia o el ostracismo. Cuando los vence la ingratitud nacional, certificación última de que eran demasiado buenos para un país tan malo. Ese gen derrotista que tenemos tal vez haya promovido paradójicamente nuestra desconfianza frente al éxito y explique en parte ese empecinado vicio por malograrnos. Desde la política, la literatura y los medios se intentó superar aquella marca original en nuestro disco rígido de la Argentina, ¿no? De los revisionistas que intentaron desacreditar la visión de Bartolomé Mitre acusándola de ser una historia oficial, el académico González escribe: no atinan a oponerle una versión mejor y más apta para apelar a la unidad de nación, sino aspiran a canonizar una nueva historia oficial, peor que la primera, a fuer de facciosa, reaccionaria y rencorosa. Luego analiza la entronización del Martín Fierro, que el nacionalismo de izquierda reindustrializa siempre, pero asevera que la bella criatura de Hernández, el gaucho, Martín Fierro, no encaja en la matriz heroica ni logra unanimidad como Belgrano y San Martín, y que es un antihéroe no forjado en logros edificantes, sino en su mera peripecia injusta y sufriente. Lo único extraordinario de su vida es su pena. A la saga de Martín Fierro, apunta el autor, nos volvimos quejosos, autocomplacientes, irreflexivos, violentos, incapaces de todo proyecto, contradictorios y siempre prontos a echarle a los demás las culpas y a victimizarnos en toda situación. Más adelante alude a Comediantes y Mártires, el ensayo donde Sebrelli estudia los 4 falsos héroes contemporáneos, Gardel, Evita, el Che y Maradona, que encarnan diferentes aspiraciones de sector, pero que no alcanzan la dimensión de héroes fundantes, indiscutidos, imprescindibles. Sobre ellos tampoco es posible edificar un país nuevo, ni reconfigurar una mitología que inspire un porvenir. Javier González, en el punto culminante de su presentación, hunde el bisturí aún más y fustiga sin nombrarlos a los actuales dirigentes de la oposición, al sugerir que habían proclamado la muerte de los relatos. Esa proclama da a luz, en realidad, al relato del no relato, apunta. Y culpando a tirios y troyanos, señala que la Argentina, escuche bien, la Argentina perdió su rumbo porque extravió su trama, porque renunció a una narrativa común a todos y ajustada a los datos de su realidad pasada y de su posibilidad futuro, y la sustituyó con débiles y estrafalarias tramas alternativas, todas ellas facciosas y mendaces, carentes de genuina fuerza proyectiva y radicadas en emblemas poco o nada heroicos. Piensa al respecto que acaso el modelo épico de Bartolomé Mitre ya tampoco sirva para la reconstrucción de esa trama, puesto que los tiempos han cambiado, y deja flotando entonces el interrogante de fondo. Agrego de mi cosecha que la revolución inconclusa y la épica emocional de Raúl Alfonsín
otro héroe modesto de las democracias, que fue derrotado y que intentó vanamente fundar, con sus errores y sus aciertos, un sistema representativo donde se alternaran en el poder las dos almas argentinas, quizá podría actuar como nuevo mito fundante. Al fin y al cabo, hemos fracasado con todas las ideologías, pero nunca nos dimos la oportunidad de convivir dentro del sistema pleno que más libertad y prosperidad trajo al mundo moderno.